en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Bienvenidos a un nuevo tiempo de estudio bíblico. Hoy nos corresponde revisar el libro de Salmos. Y seguimos nuestro recorrido por los libros poéticos de la Biblia. Y el libro poético por excelencia es el libro de Salmos. Un libro que también nos va a mostrar las alabanzas hacia Dios, nos va a mostrar la grandeza de nuestro Dios, los atributos y cualidades de nuestro Dios que se van a ver manifestadas en estas oraciones, en estos cánticos, y cada uno de ellos nos va a traer y presentar distintos elementos propios también del pueblo de Israel, y también hay una variedad de autores que fueron quienes, inspirados por Dios, dejaron también estos salmos. El mayor de ellos, el rey David, con 73 salmos que se le adjudican a su autoría. Hay algunos anónimos y hay otros también que fueron escritos por Salomón, por Moisés. Entonces los salmos, estas alabanzas, estos cánticos, estas oraciones también, tienen también una finalidad muy práctica para la vida cristiana, y quienes se acercan a los salmos también encuentran la frescura para una devoción con Dios en los tiempos de oración o de alabanza. Los invito a que veamos el estudio panorámico del libro de Salmos. Estudio bíblico número 19, libro de Salmos. Estructura de la presentación. Información general del libro. Aporte a la teología. Bosquejo del libro de Salmos. Cristo en el libro de Salmos. Resumen del estudio. Información general del libro. El libro de Salmos se centra en la alabanza y adoración a Dios. Los principales temas que aborda el libro de Salmos, o este verdadero himnario de 150 salmos, son las alabanzas y acción de gracias. Puede también verse el lamento, la confianza, la sabiduría y el reinado. Algunos de sus autores principales fueron el rey David, Asaf, los hijos de Coré, Salomón y Moisés. También se incluyen los salmos que no tienen ninguna autoría o que se pueden dejar como anónimos. El Salmo 119 es el capítulo más largo en toda la Biblia, y asimismo podríamos aportar que el Salmo 117 es el capítulo más corto de toda la Biblia. Aporte a la teología en el libro de Salmos. El tema básico de los salmos es vivir la vida en el mundo real. ¿Esto qué quiere decir? Que los salmos van a tener un fuerte componente práctico de cosas que vivió el salmista, quien escribió, y que también son de la cotidianidad. Por ejemplo, problemas, persecuciones, angustias, preocupaciones, dolores, pero también gratitudes. Eso es propio de nuestra vida en el mundo en que estamos. Este libro de alabanza manifiesta una teología muy práctica. ¿Por qué? Porque son oraciones dirigidas a Dios, porque son alabanzas también dirigidas a Dios, en que esto se ve una teología práctica. Vemos a Dios en esta relación entre el salmista y Dios. Y vemos también que es práctico porque podemos recurrir a los salmos de acuerdo también a la situación que estemos pasando, ya sea alegría, ya sea en un estado de bienestar o también un estado de necesidad. Los salmos para nosotros van a ser un apoyo en todo momento. Una lectura cuidadosa del libro de Salmos vitalizará la devoción y las oraciones del creyente. Dios también usa los salmos para traerle avivamiento a sus hijos. Los salmos entonces van a acompañar nuestra vida cristiana, nuestros devocionales. Generalmente se recurre al libro de Salmos porque también en ellos encontramos también una enorme riqueza teológica. El libro constituye un tesoro para la lectura y meditación
del creyente. Por supuesto, hay salmos como el 19, como el 119 que exaltan la ley de Dios y los tiempos que podemos también pasar en la meditación de la palabra del Señor. El libro de Salmos está allí inscrito. Bosquejo del libro de Salmos. Los salmos se dividen también en 5 libros. El libro 1, del Salmo 1 al 41, del libro número 2, del Salmo 42 al 72, el libro 3, del Salmo 73 al 89, del libro 4, del Salmo 90 al 106 y el libro 5, del Salmo 107 al 150. Hay que destacar que no vienen ordenados los salmos, vale decir, por temática, sino que vienen también mezclados y, por ejemplo, encontramos los salmos de alabanza, pero también los salmos penitenciales, cuando se reconoce el pecado y cuando, por ejemplo, el famoso Salmo 51, ¿verdad? Pero no es que vengan ordenados por temática, vienen variados de acuerdo a los libros y nosotros también, si quisiéramos hacer una clasificación, eso lo podríamos hacer también clasificando los salmos de acuerdo a su temática, pero vienen entremezclados en la Biblia. ¿Cómo podríamos ver a la persona de Cristo en el libro de Salmos? Muchos de los salmos anticipan directamente la venida del Mesías y Rey, descendiente de la línea de David. Estos son los denominados salmos mesiánicos. Allí tenemos, por ejemplo, el Salmo 2, el 18, el 20, el 21, el 47, el 110, el 132. El Salmo 22 contiene una extraordinaria profecía de la crucifixión del Señor. Jesús citó este salmo al morir en la cruz. Dice así, el Salmo 22, versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Si usted recordará las palabras también de nuestro Señor, cuando Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, Él estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, el Salmo 22 nos anticipa eso que Jesús también diría en la cruz, algo maravilloso. También podríamos entender que el Salmo 23, donde se habla que Jehová es nuestro pastor, también Jesús se va a presentar en los evangelios como el buen pastor, el que iba a dar también su vida por las ovejas. Y así podríamos encontrar muchos otros elementos que nos presentan también la persona de Cristo en los salmos. Y la riqueza teológica que tienen los salmos, a veces se tiende a pensar que es solo alabanza, que es solo una oración, pero es mucho más de lo que uno puede imaginar la riqueza que tienen los salmos. Resumen del estudio. Los salmos nos muestran a Dios y sus atributos. Cuando vemos al Dios creador, que nos muestra, ¿verdad?, que hizo los cielos y la tierra, todo lo que conocemos. Cuando vemos también la grandeza de Dios, que nos perdona de nuestros pecados, que quiere que también le confesemos cuáles son nuestras faltas para que Él también pueda restaurar esa relación. Todos los salmos nos llevan también a conocer a nuestro Dios. También cuando estamos en aflicción, cuando vienen los problemas, y nos podemos acordar allí del Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por ejemplo. Nos vamos dando cuenta de que Dios y sus características, como que Él nos transmite paz, como en paz me acostaré, asimismo dormiré, y otras promesas que vienen en los salmos, todo está para nosotros. Los salmos nos brindan ayuda práctica a situaciones que nos toca vivir. Esto es lo lindo de los salmos, porque en cada situación que nosotros vivamos podemos encontrar alguna respuesta, algún aporte a nuestra vida espiritual en los salmos. Los salmos fortalecen nuestra devoción con Dios, esta comunión diaria que tenemos que tener con nuestro Señor. Y también pueden ser para nosotros una inspiración
para poder alabarle, para poder bendecir su nombre. Cuando a veces en las oraciones que hacemos no encontramos qué más decirle al Señor, bueno, tenemos una fuente inagotable en los salmos para poder ensalzar el nombre de nuestro Señor. Y como decía el Salmo 150, todo lo que respira alabe a Jehová, o sea, toda la creación. Los salmos son un tesoro invaluable para todo creyente. Los salmos a nosotros nos llevan a la meditación y también a la confrontación, muchos de ellos referente a nuestro andar y a nuestro caminar con Dios. Referencias bibliográficas: Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, en Nelson, en la editorial Nelson, Caribe, año 1998. La Biblia en diversas revisiones, y el estudio inductivo de la Biblia en www.indubiblia.org. Padre, en esta hora y en este estudio te agradecemos por el libro de Salmos. Gracias porque bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Gracias porque, como dice el Salmo 23, tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Gracias porque nos haces descansar en pastos delicados. Gracias porque encontramos reposo cuando tú nos pastoreas. Gracias porque confortas nuestra alma, nos guías por sendas de justicia. Gracias, Padre, porque aunque andemos y aunque hayamos pasado o estemos pasando el valle de sombra de muerte, no temeremos porque tú estarás con nosotros. Gracias por tu vara, por tu cayado, que nos infunden el aliento. Gracias porque aderezas mesa o preparas la mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unges nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando. Gracias porque tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Gracias porque en la casa de Jehová moraremos por largos días. Gracias por tus promesas. Gracias por tus cuidados, Señor. Gracias porque dejaste los salmos. Gracias porque para nosotros, Señor, son una fuente de devoción, una fuente de comunicación contigo, Dios. Ayúdanos a ver cada día en ellos una riqueza para nuestra vida, para crecer espiritualmente y para, Señor, también poder animar a otros que tanto necesitan de ti y que a veces no encuentran el consuelo, y la palabra está para nosotros, Señor. Gracias porque dejaste los salmos para nuestra edificación y la edificación del pueblo tuyo, Señor. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Salmos nos deja entonces una cantidad enorme, son 150 salmos que tenemos a disposición para poder leerlos, para poder meditarlos, para poder aplicar aquellos principios de la palabra del Señor a nuestra propia vida, en nuestro caminar diario. Los salmos para nosotros deben ser mucho más que una simple lectura devocional. Dice el Salmo 139, que destaca dos grandes atributos de nuestro Dios, como son su omnipresencia y su omnisciencia. Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No hay nada que Él no conozca. Y dice el 7, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí tú estás. El Señor tiene también, al estudiar los salmos encontramos sus características, sus atributos. Y el Salmo 150, en su último versículo dice: todo lo que respira, alabe a Jehová, y toda su creación le alabe, y nuestra vida también le alabe. Queda este libro de Salmos como una gran invitación a diariamente también poder estar meditando, recibiendo, nutriendo nuestra vida espiritual a través de los salmos, en sus alabanzas, en sus oraciones, en sus plegarias, y también en las maravillas y en las cualidades y atributos de nuestro Dios. La poesía hebrea, distinta a la poesía española, pues la poesía hebrea resalta ideas, repite y reitera conceptos. No es tanta la preocupación
como la forma, sino que la poesía hebrea busca también reforzar ideas, y esto lo hace, por ejemplo, mediante los famosos paralelismos. Así es que queda la invitación al estudio consciente del libro de Salmos, y también seguimos en nuestro recorrido por los libros poéticos.